Bienvenidos a leer toda la Biblia. Junio 24, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1 al capítulo 7, verso 20. Cierto día el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle: «Como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos. Allí podemos construir un lugar para reunirnos». «Me parece bien», dijo Eliseo. «Vayan». «Por favor, ven con nosotros», le dijo uno de ellos. «Está bien, iré», contestó él. Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. «¡Ay, Señor!», gritó. «Era un hacha prestada». «¿Dónde cayó?», preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. «Agárrala», dijo Eliseo. Y el hombre extendió la mano y la tomó. Cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: «Movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar». Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: «No te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas». Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: «¿Quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes?». «No somos nosotros, mi señor el rey», respondió uno de los oficiales. «Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba». «Vayan a averiguar dónde está», les ordenó el rey, «para mandar soldados a capturarlo». Luego le avisaron: «Eliseo está en Dotán». Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. «¡Oh, Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora?», gritó el joven a Eliseo. «No tengas miedo», le dijo Eliseo. «Hay más de nuestro lado que del lado de ellos». Entonces Eliseo oró: «Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea». Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: «Oh Señor, haz que ellos queden ciegos». Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo: «Ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan», y los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración: «Oh Señor, ahora ábreles los ojos para que vean». Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: «¡Los mato, padre mío, los mato!». «¡Claro que no!», contestó Eliseo. «¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo». Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Sin embargo, tiempo después, el rey de Aram reunió todo su ejército y sitió a Samaria. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por casi 80 piezas de plata y 200 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó. «Mi señor el rey, por favor, ayúdeme», le dijo. Él le respondió: «Si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero ni vino en la prensa para darte». Pero después el rey le preguntó: «¿Qué te pasa?». Ella contestó: «Esta mujer me dijo: mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío». Entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije: mata a tu hijo para que nos lo comamos, pero ella lo había escondido. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación, y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel. «Que Dios me castigue y aún me mate si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros».
Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel cuando el rey mandó a un mensajero a llamarlo. Pero antes de que llegara el mensajero, Eliseo dijo a los ancianos: «Un asesino ya mandó a un hombre a cortarme la cabeza. Cuando llegue, cierren la puerta y déjenlo afuera. Pronto oiremos los pasos de su amo detrás de él». Mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó y el rey dijo: «Todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando al Señor?». Eliseo le respondió: «Escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor: mañana a esta hora en los mercados de Samaria, 3 kilos de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y 6 kilos de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata». El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios: «Eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo». Pero Eliseo le respondió: «Lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso». Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. «¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte?», se preguntaron unos a otros. «Si nos quedamos aquí, moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual habríamos muerto». Así que, al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los arameos. Pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros: «El rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen». Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás, y corrieron para salvar la vida. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos: «Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente». Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. «Salimos al campamento arameo», dijeron, «y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona». Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio. El rey se levantó de su cama a la mitad de la noche y dijo a sus oficiales: «Yo sé lo que pasó. Los arameos saben que estamos muriendo de hambre. Por eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo. Esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos vivos y tomar la ciudad». Entonces uno de sus oficiales le dijo: «Deberíamos mandar espías e investigar. Que se lleven 5 de los caballos que quedan. Si les pasa algo, no será peor que si se quedan aquí y mueren con todos nosotros». Así que prepararon 2 carros de guerra con caballos y el rey envió espías para que averiguaran qué le había sucedido al ejército arameo. Los espías recorrieron todo el camino hacia el río Jordán, siguiendo un rastro de prendas y objetos tirados por los arameos cuando huyeron desesperadamente. Luego regresaron y le informaron al rey. Entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Así se cumplió ese día, tal como el Señor había prometido, que se venderían 3 kilos de harina selecta por una pieza de plata y 6 kilos de grano de cebada por una pieza de plata. El rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara las multitudes en la puerta, pero cuando salieron corriendo, lo atropellaron y lo pisotearon y así el hombre murió. Así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho cuando el rey fue a verlo a su casa. El hombre de Dios le había dicho al rey: «Mañana a esta hora en los mercados de Samaria, 3 kilos de harina selecta costarán una pieza de plata y 6 kilos de grano de cebada costarán una pieza de plata». El funcionario del rey había respondido: «Eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo». Y el hombre de Dios había dicho: «Lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso». Y así fue, las multitudes lo aplastaron y murió a la entrada de la ciudad. Hechos capítulo 15, verso 36 al capítulo 16, verso 15. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: «Volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes». Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos,
Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia fortaleciendo a las iglesias. Pablo fue primero a Derbe, luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí, así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia al norte de Grecia le rogaba: «Ven aquí a Macedonia y ayúdanos». Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. «Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor», dijo ella, «vengan a quedarse a mi casa». Y nos insistió hasta que aceptamos. Salmos 142, versos 1 al 7. Clamo al Señor, ruego misericordia del Señor. Expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo: tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor, porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores, porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor, porque tú eres bueno conmigo. Proverbios 17, versos 24 al 25. Los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. Los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a la que los dio a luz. Hasta aquí la lectura de hoy.